estamos de regreso con nuestro invitado de todos los viernes, David Beck. Hola David, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Helen? Es un placer para mí estar en tu programa y poder compartir ideas claves para los emprendedores y emprendedoras de Cajamarca. Así es, mi querido David. David, cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar el día de hoy, que es un tema sorpresa? El día de hoy vamos a hablar de el miedo a fracasar. Wow. ¿Por qué tanto miedo a fracasar, querida Helen y queridos televidentes, ¿no? Ese es el tema que el día de hoy vamos a tocar unos 3 puntos básicos, ¿no? Vamos a el origen del miedo, cómo gestionar el miedo y cuál es el punto positivo del miedo. Perfecto. ¿Empezamos? Claro que sí. Y empezamos con lo que es el origen del miedo. ¿De dónde proviene el miedo? Uno de los puntos donde el miedo se genera es el desconocimiento, la incertidumbre. Es lo que no conocemos, nos da miedo, porque no sabemos cómo manejarlo, cómo controlarlo. Y también hay otra parte más profunda, y esto viene desde la biología, ¿no? Tenemos nuestra parte instintiva en nuestro cerebro, ¿no? Que es el primero de 3 cerebros, y es ahí donde, con las conductas que nuestro cerebro instintivo ha venido colectando de generación en generación desde las cavernas, desde que éramos cavernícolas, mi querida Helen. Así es. Entonces, ha venido grabándose ese conocimiento en nuestro cerebro instintivo, ¿no? Y de las conductas básicas para subsistir en este plano físico es que necesitamos poder, control, libertad, placer, seguridad, aceptación, reconocimiento, familia. También necesitamos reproducción, que son conductas básicas del instinto para subsistir, ¿no? Pero está hablando de conductas terrenales, mi querida Helen. Claro, claro, que ya vienen de nuestros antepasados, que las tenemos en nuestro ADN prácticamente. Así es, ¿no? Y que es el 40% de nuestra conducta. Genéticamente estamos influenciados y 40% de nuestra conducta es justamente eso, genético. Genético. Exacto. ¿El miedo también viene de ahí, de la genética? Así es, porque No. son conductas heredadas para subsistir. Son conductas heredadas para subsistir y eso nos ha ayudado, ¿no? A protegernos, ¿no? El miedo tiene una función, es el cuidarte, el ponerte a buen recaudo. Pero si el miedo es demasiado, entonces te congela. Claro. Pero por eso hay que buscar conocer al miedo para saberlo gestionar. Así es, mi querida Helen. Perfecto, buena introducción. Buena introducción porque hay personas que, por Gracias. ejemplo, tenemos miedo a las alturas, ¿no? Nos Exacto. morimos de miedo. Por ejemplo, yo soy una de las personas que me muero de miedo cuando estoy en un lugar demasiado alto. No puedo ni siquiera ver porque me muero de miedo. O también tengo miedo cuando estoy en una piscina muy profunda. Mira, qué curioso. Tengo ese tipo de miedo, ¿no? Y creo que a todos nos pasa que tenemos algún tipo de miedo muy profundo, que no, Exacto. cuando estamos en algún lugar y no lo podemos sobrellevar muchas veces, ¿no? Exacto, ¿no? Y justamente vamos a ese otro punto que aparte del miedo biológico que heredamos, también tenemos el miedo cultural, el que nos programan. Nuestra cultura, con la repetición familiar o del entorno cercano que nos repiten que no hagamos algo porque es peligroso y lo repiten y se nos queda, ¿no? O por una experiencia de impacto negativo, Claro. pero que de repente ya no nos acordamos en el futuro, pero igual sigue allí. Y entonces es lo que muy probablemente puede estar aconteciendo contigo, mi querida Helen, con ese miedo a las alturas y miedo a las profundidades. Así es. Así es porque no, o sea, no sabes, ¿no? De qué proviene ese miedo, porque, por ejemplo, nunca yo, hice paracaídas, ¿no? Para decir, no, tengo miedo porque tuve una mala experiencia. No, sino es un miedo que ya viene conmigo desde niña. Exacto, mira, qué interesante lo que comentas, porque hay algunos traumas transgeneracionales que también se heredan. Exacto.
también, ¿no? Así es, entonces es probable que muchos miedos de los que tienes no sean de tus vivencias personales, sino de los padres o de los abuelos o de los bisabuelos que tuvieron un trauma y que eso se grabó en la cadena genética y que en adelante a los siguientes sucesores, a la descendencia, les advierten, ¿no? Peligro porque en tal generación pasó tal cosa terrible. Claro. Y uno no sabe de dónde, pero tiene ese miedo, ese trauma que no es de uno, sino es de los antepasados. Los antepasados. Y también como hablaste, el miedo a fracasar es otro tipo de miedo, ¿no? Exacto. Que va muy aparte el miedo de las generaciones, que viene desde nuestra familia, sino es un miedo que al rechazo también quizás, ¿no? Miedo. Exacto, justo como lo comentábamos al principio, mi querida Helen, y emprendedores que están a través de esa pantalla, el miedo a fracasar es el miedo al rechazo, porque el rechazo es una de las conductas que no quiere el ser humano, porque el cerebro instintivo busca lo que es la aceptación y el reconocimiento para poder estar dentro de una manada y subsistir. Claro. Acuérdate que en las cavernas, cuando la persona era rechazada de la manada, era sinónimo de morir, prácticamente, porque solo o sola el cavernícola o la cavernícola no iba a poder ir a cazar al mamut. De hecho, tenía que ir en compañía, con su manada. Exacto, ¿no? Y o en el caso de la mujer, ¿no? Dejar a los hijos para poder ir a cazar, dejándolos en peligro de algún tigre dientes de sable, ¿no? Entonces, ser rechazado era sinónimo de morir en las cavernas. Por eso que actualmente, con ese conocimiento que se ha grabado en nuestra parte instintiva, si nos rechazan se siente morir. Sí. Y eso viene con la autoestima y la seguridad que tenemos nosotros, ¿no? Porque si alguien te rechaza o se burlan, en este caso también puede ser el tema del bullying. Exacto. ¿No? En los chicos, en los adolescentes, te crea esa inseguridad y esa autoestima que recién se está formando, por ejemplo, en los adolescentes, se va al piso. Así es, totalmente, Helen. Mira, has tocado un punto clave. Los adolescentes. Actualmente estoy siendo invitado ya a 3 colegios por la preocupación a lo que les llaman la generación de cristal. Exacto. Y la autoestima tiene mucho que ver en ese punto. ¿Por qué? Porque nuestros adolescentes se están ofendiendo muy rápido por cosas muy minúsculas. Sí, sí, sí. Eso significa que cuando vayan a la universidad y se encuentren con profesores estrictos, no van a resistir. No. Y mucho menos cuando vayan al campo laboral, donde están personas de pensamiento muy chocante y muy egoísta, sí, a los que les llaman tiburones. Exacto, gente muy, hasta a veces perfeccionista, que quieren las cosas perfectas, a veces no quieren recibir una opinión, siempre tienes que hacer lo que ellos dicen. Bueno, no en todo, pero la mayoría. Exacto, ¿no? Y hay entornos que son de alto estrés. Entonces, es como que si nuestra generación que está en desarrollo no va a resistir esos escenarios y se va a sumir en depresiones y se va a socavar propiamente. Entonces, ¿qué futuro podríamos tener como líderes para poder solucionar nuestros entornos, nuestros escenarios, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con el miedo a fracasar, el miedo a no ser aceptado en las empresas. Entonces, la mayoría de personas tienen miedo a dar el paso a hacer un emprendimiento porque tienen miedo a fracasar. Exacto. Porque en el fracaso es como un rechazo, ¿no? Pero no están viendo el lado positivo, que el fracaso te enseña y te ayuda a afinarte cada vez más. Entonces, si me permites, mi querida Helen, quisiera acercarme un poquito a los emprendedores. Claro, ¿Sí? claro. ¿Me permites? Todo tuyo el set. Creo que es esta cámara, ¿no? Sí. O esta cámara de acá. Esta cámara de acá. Esta cámara de acá. Uh-huh. Ah, ya, ok. Emprendedor, escúchame. Si has fracasado alguna vez, te felicito, porque sabes, acontece que has accionado, has sido valiente, has dado el paso. La única persona que no falla es la que no hace nada. Pero tú, si has fracasado, estás dando los pasos. Así es que continúa,
porque eso es clave. Nadie domina algo desde el inicio, así es que fracasar está bien porque significa que eres una persona de acción. Bravo, perfecto, me encantó. Gracias, gracias. Muy motivador, Muchas muy gracias. motivador. Gracias a ti, gracias por este espacio. Es verdad, David, el que no fracasa es la persona que no hace absolutamente nada. Exacto. Porque de esas experiencias tú puedes ver qué te va bien, qué te va mal, en todos los negocios. Todo el mundo ha fracasado de alguna otra manera y nos hemos sabido levantar y seguir adelante. Así es, mi querida Helen. Y no fuera vida si es que no hubiera esos traspiés, esas caídas, esos raspones, afinarse y poder lograr con todo ese aprendizaje. Así es como decían nuestros amigos de Nueva Acrópolis también. ¿Cuál es el sentido de la vida? También ese es fracaso. Exacto, sí, también. Y justo como lo conversaba, ¿no?, en mi equipo de trabajo, una de las cosas importantes es que si ahorita no tienes propósito, tu propósito es buscar tu propósito. Exacto. Ahorita. Saber qué te gusta, saber cómo te sientes bien. Porque no siempre recibiendo un estímulo, ya sea el dinero o un puesto de trabajo, un título, no te sientes bien. Exacto, como que esos son motivadores externos, ¿no? Externos. Pero la fuente principal tiene que ser esa esencia de la cual tú quieres hacer las cosas, ¿no? Y quieres hacer las cosas y te propones una meta. Y en base a la meta es que comienza la energía, comienza la emoción. Y para poder alcanzar grandes metas necesitas alta energía, por lo tanto necesitas emocionarte mucho, permitirte emocionarte y poder dar esos pasos. Así es, mi querido David, así es, totalmente de acuerdo contigo y excelente, de verdad que todos los viernes tú vienes y nos emocionas con ese positivismo que tienes, con esa fuerza para darnos esos tips para seguir adelante. David, ¿dónde te encontramos? ¿Cuál es tu número de celular, tu página, tu Instagram, para que te puedan seguir nuestros emprendedores cajamarquinos y puedan ver tus tips o quizás asesorarse con una asesoración tuya, un feedback, un coach? Claro que sí. Emprendedor, emprendedora, a mí me ubicas en las redes sociales a través de @DavidBeck o al número que aparece en pantalla 973-94-5607. Si es que realmente estás decidido, estás decidida a dar ese paso de poder encontrarte a ti mismo, a ti misma, de poder identificar ese potencial interno y poder convertirlo en un producto, en un servicio a gran escala, entonces estoy para servirte. Así es, mi querido David, ya saben, deben seguirlo a David en sus redes sociales, ya tienen su número, sus páginas. Excelente, David. No se imaginan la fuerza que se siente acá con la energía de David, ese positivismo, esa alegría que él nos contagia todos los viernes. Bueno, David, yo quiero dar un saludo muy especial. El día de mañana es el día de nuestros hermanos y hermanas campesinos y quiero dar un mensaje para todos. Bueno, es un buen momento para recordar el 24 de junio, celebrar el Día del Campesino, pero también debemos tener presente que no solo debe ser un día al año, en que nos acordemos de valorarlos por todo lo que aportan a nuestra sociedad. Ellos son la fuente de toda nuestra riqueza agropecuaria y gracias a ellos tenemos comida en nuestras casas todos los días del año. Feliz día, hermanos, hermanas y hermanos campesinos. Les deseo desde el fondo de mi corazón y con mucho aprecio. Bueno, hoy hice este homenaje con esta vestimenta de Cia Talier que está hecha en bayeta. Bueno, me voy a dar una vuelta y la llevo con mucho respeto y mucho orgullo en homenaje a nuestros hermanos, hermanas y hermanos campesinos de todo el Perú y de nuestro Cajamarca. Muchas gracias. Nos vemos el día lunes, espero que todos tengan un excelente fin de semana. Les deseo lo mejor, un besito para todos y un abrazo. Chao. Gracias.